¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo después de masturbarte, aparece un vacío extraño, un peso en el pecho, una sensación difícil de explicar? Al inicio hay excitación, alivio momentáneo. Pero pocos minutos después llega el arrepentimiento, la culpa silenciosa, la sensación de haber perdido algo que no sabes exactamente qué es. Muchos hombres pasan por esto y casi nadie lo habla abiertamente. El problema no es el placer en sí, sino lo que ocurre en el cerebro y en el plano emocional justo después del pico. Ese sentimiento no surge por casualidad ni significa debilidad moral. Es el resultado de un conflicto interno profundo entre deseo, expectativa y significado. Hoy vas a entender por qué sucede, por qué ese arrepentimiento se repite y, sobre todo, cómo salir de este ciclo que drena tu energía mental y emocional sin que te des cuenta. El primer punto que debe quedar claro es que el arrepentimiento no nace del acto físico, sino de la ruptura de expectativas que ocurre justo después. Durante la masturbación, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del deseo y de la anticipación. Es él quien crea la sensación de esto va a valer la pena. Pero después del orgasmo, la dopamina cae bruscamente y entra en escena la prolactina, una hormona relacionada con la saciedad y la caída de la motivación. Este cambio químico abrupto genera un contraste emocional intenso. El cerebro pasa del pico al vacío en segundos. En ese espacio aparece el arrepentimiento, no como castigo, sino como una señal de que la mente esperaba más significado del que el cuerpo entregó. Ahora entra una parte de la que casi nadie habla. El cerebro masculino fue programado biológicamente para asociar el placer sexual con conquista, vínculo y validación. Cuando el placer ocurre sin estos elementos, el sistema interno entra en conflicto. De forma inconsciente, el cerebro percibe que hubo un gasto de energía vital sin retorno emocional, social o afectivo. Es como trabajar duro y no recibir salario. Esta percepción no es racional, es instintiva. Por eso incluso hombres seguros, exitosos y experimentados pueden sentir ese arrepentimiento silencioso. No tiene que ver con religión ni moralidad, sino con coherencia interna entre esfuerzo, recompensa y propósito. Déjame contarte una historia que representa miles de otras. Un hombre de 42 años, rutina estable, trabajo sólido, vida aparentemente bajo control. Por la noche, solo, la masturbación se convierte en un hábito automático. No por deseo intenso, sino por aburrimiento, estrés o ansiedad acumulada. Justo después, describe una sensación clara de vacío, seguida de pensamientos como otra vez lo mismo. ¿Por qué hice esto? No se odia, no se juzga en público. Pero por dentro siente que se está traicionando. El arrepentimiento no es por el placer, sino por la repetición inconsciente de algo que no resuelve lo que realmente falta. Este patrón crea un ciclo peligroso. El estrés lleva a la masturbación como válvula de escape. El alivio momentáneo aparece, pero luego llega el arrepentimiento. Ese arrepentimiento genera más estrés, frustración y sensación de pérdida de control. Para aliviar eso, el cerebro vuelve a buscar el estímulo rápido. El ciclo se cierra. Con el tiempo, la autoestima se ve afectada. La energía mental disminuye y la motivación para cambios reales se debilita. Muchos hombres confunden esto con falta de disciplina, cuando en realidad es falta de comprensión de su propio funcionamiento emocional y neurológico. Existe además un factor poco mencionado, la disociación. Cuando la masturbación se usa repetidamente como anestesia emocional, el placer deja de ser conexión y se convierte en fuga. El cuerpo responde, pero la mente se distancia. Después del acto, esa distancia se vuelve evidente. El hombre percibe que estaba intentando llenar algo que no es sexual, soledad, presión, inseguridad. Sensación de estancamiento. El arrepentimiento surge como una alerta interna que dice, esto no lo resolvió, ignorar esta señal es lo que mantiene el patrón activo durante años. Escucharla es el primer paso para salir de él. La solución no comienza con represión, culpa, ni promesas vacías de dejarlo. Eso solo aumenta el conflicto interno. La verdadera salida comienza con conciencia, antes del impulso. Pregúntate, ¿qué estoy intentando aliviar ahora? ¿Cansancio, ansiedad, aburrimiento, carencia? Nombrar la emoción reduce el poder automático del impulso. En muchos casos, el deseo disminuye solo con ser reconocido. Además, crear alternativas de descarga emocional cambia el juego. Movimiento físico, una ducha fría,
Respiración profunda o incluso escribir durante 2 minutos son formas de liberar tensión sin generar el vacío posterior. Otro punto esencial es rescatar el significado del placer. Cuando el placer está conectado con presencia, elección e intención, el arrepentimiento pierde fuerza. No se trata de nunca más masturbarse, sino de salir del modo automático. Cuando el acto deja de ser fuga y se convierte en una elección consciente. El cerebro no entra en conflicto después. La química cambia, la percepción cambia y el efecto emocional también. Hombres que hacen esta transición relatan menos culpa, más control y aumento de energía general porque ya no están desperdiciando vitalidad en ciclos inconscientes. También es fundamental ajustar el entorno. El cerebro responde a estímulos. El exceso de pornografía, redes sociales hiperestimulantes y la soledad prolongada amplifican el impulso y el arrepentimiento. Reducir estos detonantes no es debilidad. Es estrategia. Un entorno más limpio disminuye la lucha interna. Cuando el deseo search aparece más alineado con el cuerpo real y menos con la fantasía exagerada. Lo que reduce drásticamente la sensación de vacío después del acto. Pequeños cambios externos generan grandes efectos internos cuando se mantienen con constancia. Con el tiempo, ocurre algo poderoso. El hombre empieza a confiar más en sí mismo. La relación con su propio cuerpo cambia. La energía que antes se dispersaba comienza a concentrarse. La motivación regresa. No porque se controló, sino porque dejó de traicionarse emocionalmente. El arrepentimiento deja de ser frecuente porque el placer ya no está desconectado de la identidad. Esto se refleja en otras áreas: enfoque, disciplina, autoestima e incluso en la calidad de las relaciones. El cuerpo responde cuando la mente deja de estar en guerra consigo misma. El arrepentimiento, después de la masturbación, no es tu enemigo. Es un mensajero. Señala que algo dentro de ti pide más sentido, más presencia y más coherencia. Ignorarlo genera repetición. Comprenderlo genera transformación. No necesitas culparte, etiquetarte ni compararte. Solo necesitas aprender a escuchar la señal y responder con inteligencia emocional. Cuando eso ocurre, el ciclo se rompe de forma natural, sin fuerza bruta, sin promesas irreales, solo con conciencia y elección diaria. Si este contenido resonó contigo, es porque en algún nivel ya percibes que mereces más que alivios rápidos y vacíos repetidos. Existe una versión tuya más centrada, más confiada y más íntegra, esperando decisiones pequeñas pero consistentes. Y todo comienza al entender que el arrepentimiento no es el fin del placer, sino el inicio de la madurez emocional. A partir de aquí, el control vuelve a tus manos, no por represión, sino por claridad.